son reumatológicas, que van desde artritis gotosa, artritis reumatoide, artrosis, dolor agudo y espondilitis anquilosante. Tiene una unión a proteínas del 92%, un volumen de distribución de 120 litros. La mayoría de su metabolismo es hepático, sobre todo por el citocromo P3A4. Y las contraindicaciones es alergia a AINES, salicilatos, cardiopatía isquémica, por lo mismo que les decía, eh, enfermedad inflamatoria intestinal, hemorragia gastrointestinal, insuficiencia cardíaca o disfunción hepática grave. Y las dosis pues van de para artrosis de 30 miligramos cada 24 horas, para artritis reumatoide de 90 miligramos cada 24 horas y de gota aguda 120 miligramos cada 24 horas. También es importante mencionar que debido al gran volumen de distribución que pueden presentar estos fármacos, pues también son de ayuda en el dolor postoperatorio, ya sea ortopédico u odontológico. El siguiente fármaco es el lumiracoxib, que igual sus indicaciones es artritis gotosa, artritis, ¿no? Reumatológico. Y como se los mencionaba, también el dolor postoperatorio. El mecanismo de acción, pues es el mismo de todos los anteriores. Es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Su farmacocinética, pues tiene metabolismo hepático por el citocromo P12.9, una biodisponibilidad del 74%, unión a proteínas plasmáticas del 98% y un volumen de distribución de 9 litros. Las contraindicaciones más comunes son hipersensibilidad al fármaco, AINES, enfermedad hepática activa, enfermedad renal crónica, isquemia cardíaca, cerebral o renal. Las dosis pues van para adultos de 100 miligramos cada 24 horas y en caso de que sea por dolor agudo, moderado o severo por cirugía, podemos administrar hasta 400 miligramos cada 24 horas. Y por último, el parecoxib. Las indicaciones son tratamiento a corto plazo de dolor postoperatorio. El mecanismo de acción pues es igual, un inhibidor selectivo de la COX-2. Tiene un volumen de distribución de 55 litros, por lo cual es muy útil eh, para tratar el dolor postoperatorio. Tiene una unión de proteínas del 98%, metabolismo hepático del citocromo P3A4 y su metabolito activo es el valdecoxib. Parecoxib es un profármaco, su forma activa es valdecoxib. Sus contraindicaciones es la hipersensibilidad al fármaco o a los AINES, enfermedad hepática activa, enfermedad renal crónica y lo mismo, eventos isquémicos, eh, cardíacos, cerebrales o renales. Y la dosis, pues para adultos, eh, ya sea intramuscular o intravenosa, va de 40 miligramos, seguida de 20 a 40 miligramos cada 6 horas. Y pues sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda? Yo, bueno, solo en la clínica, bueno, en lo que se ocupa, ¿hay alguna como preferencia por el Celecoxib o es indistinguible? Porque, bueno, yo al menos en consulta he visto más que dan Celecoxib que otros Cox-2. De hecho, sí, son los que se utilizan más. ¿Y para qué está indicado? ¿O a quién les Mencionó ha que aplicado? era para enfermedades reumatológicas principalmente. Exacto, se los da para enfermedades reumatológicas, pero hay que ver los antecedentes de los pacientes que no tengan hipertensión ni alguna cardiopatía, que sean jóvenes para que se los puedan dar por largo tiempo, porque de preferencia pues son por cortito tiempo, ¿vale? Por las complicaciones a nivel del sistema cardiovascular. Ok, gracias, Doc. Sí,
Hola, buenos días, doctor, compañeros. Yo les voy a dar el tema de opioides. ¿Sí se ve en mi pantalla? Sí, sí Sí, se ve. Bueno, bueno, para empezar, el término opioide se refiere a un compuesto endógeno, a compuestos endógenos y exógenos que actúan en sus receptores. También los opioides van a ser, pues, bueno, los naturales se van a derivar de la resina de la adormidera, que es la papaver, papaver somniferum, que es esta flor. También tenemos el término opiáceo, que va a ser toda la sustancia natural derivada del opio. Y bueno, aquí tenemos la estructura del receptor de opioides. Este receptor va a estar acoplado a la familia de las proteínas G. Y bueno, también van a poseen una parte C terminal intracelular y otra parte C, una parte N terminal que va a ser extracelular. Va a tener 7 dominios transmembranales. Y también estos receptores van a estar distribuidos simplemente a través del sistema nervioso central y del periférico. Eh, bueno, aquí también para su activación del receptor, este se va a activar bueno, se va a activar porque vamos a tener una subunidad alfa que está acoplada de la proteína G, esta va a intercambiar una molécula del guanosin difosfato por una de guanosin trifosfato, y esto va a provocar su separación de la subunidad beta y gamma de la proteína G. Y también la subunidad alfa se va a difundir a través de la membrana hasta su blanco. Esto va a provocar que se active la adenilato ciclasa, que va a inhibir al AMP cíclico, que este va a actuar como segundo mensajero. Y también la subunidad alfa de la proteína G puede cambiar. Va a tener como función cambiar los canales iónicos, incrementando la conductancia del canal de potasio, que al incrementar la conductancia de los canales de potasio va a generar una hiperpolarización y va a disminuir y disminuye el potencial de acción de las neuronas. Esto también va a disminuir la entrada de calcio por los canales dependientes de voltaje, y al disminuir la entrada del calcio también se reduce la liberación de neurotransmisores. Y esto tiene como resultado la disminución de la reducción de la excitabilidad neuronal. Y esto va a dar como resultado, pues, que se logre la analgesia. También, bueno, aquí podemos ver los receptores, que van a ser cuatro: mu, delta y kappa, y un cuarto receptor que es el receptor similar a receptores de opioides 1, el ORL1, también llamado no, receptor opioide nociceptina. Aquí, bueno, en la tabla se pueden ver las funciones del receptor mu, que va a ser analgesia supraespinal y espinal, sedación, inhibición de la respiración, retraso en el tránsito gastrointestinal, modulación de la diversión de hormonas y neurotransmisores. Y bueno, aquí los péptidos opioides endógenos que se unen a este receptor son las endorfinas, encefalinas y dinorfinas, al igual que en los otros tres. Y en el caso del receptor delta, va igual a analgesia supraespinal y espinal, modulación de la liberación de hormonas y neurotransmisores. Y en el kappa va a estar igual en analgesia supraespinal y espinal, efectos psicométricos, retraso en el tránsito gastrointestinal, y esto va a tener más afinidad por las dinorfinas. También en sus funciones van a ser que de forma oferente van a interactuar con las neuronas de la primera sinasis en el asta posterior de la médula,
con los haces espinotalámicos en el mesencéfalo y diencéfalo, disminuyendo la transmisión del estímulo doloroso. A nivel del sistema nervioso central actúa sobre la corteza cerebral y el sistema límbico, interfiriendo la percepción del estímulo nocivo y evitando la afectividad asociada a los procesos y estados del dolor. Aparentemente inhibe la liberación de neurotransmisores presinápticos y la actividad neuronal postsináptica. Y bueno, los fármacos opioides se unen a estos receptores y deprimen la transmisión del estímulo, porque reduce la excitabilidad de la neurona y la cantidad de neurotransmisión que va a ser liberado. Y bueno, como ya lo dije, esto va a ser a causa del aumento de la conductancia de potasio en la neurona. Y bueno, aquí está otra tabla, igual con los receptores mu, delta y kappa. Y bueno, aquí podemos ver en su ubicación que el receptor mu va a estar en el cerebro, en tálamo, en el núcleo caudado, amígdala, núcleo olfacé, en la sustancia gris, en el hipocampo, en el asta dorsal y terminales periféricas, en el intestino delgado. En cuanto al delta, va a estar en la corteza, amígdala, hipotálamo, mesencéfalo y médula espinal. Y el kappa, igual que nosotros, corteza, tálamo, hipotálamo, en la materia gris, en el caudado y en el putamen. Y bueno, pasando a su clasificación de los opioides, van a ser agonistas, que tenemos morfina, metadona, tramadol, fentanilo. Y vamos a tener también los agonistas parciales, que va a ser la buprenorfina, los agonistas antagonistas, que van a ser el pentazocina, butorfenol, nalguina y metanizol. Y los antagonistas, que van a ser la naloxona y naltrexona. Estos van a utilizarse como antídoto para una sobredosis de opioides. En cuanto a la morfina, esta va a ser una analgésico agonista de los receptores opiáceos mu y en menor grado de los kappa en el sistema nervioso central. Esta va a tener una administración de forma oral, subcutánea, intramuscular, intravenosa. Si se administra de forma intramuscular o subcutánea, su acción va a estar iniciando a los 10 a 15 minutos con un efecto máximo de los 60 a los 90 minutos y va a tener una duración de su efecto de 4 o 6 horas. Va a producir una sensación de bienestar, va a producir depresión respiratoria, que va a depender de la dosis, que esta va a ser máximo una hora después de la administración intramuscular. Por vía oral se absorbe aproximadamente un 30% y alcanza sus concentraciones plasmáticas de los 30 a los 120 minutos. Y se une a las proteínas en un 40%. También va a tener un metabolito activo que va a ser la morfina 6-glucurónido, que se va a excretar principalmente por la filtración glomerular, y su metabolito tiene una vida media plasmática de 2 horas. Aquí, en cuanto a sus indicaciones terapéuticas, va a ser en el dolor severo en adultos, que va a estar con una dosis de 10 miligramos cada 4 horas, o subcutáneo intramuscular, va a ser de 10 a 30 miligramos por vía oral, o de 10 a 20 miligramos por vía rectal cada 4 horas, o cuando sea necesario administrarla. También se va a administrar en el dolor asociado a infarto del miocardio agudo. En adultos va a ser de 8 a 15 miligramos intramuscular, subcutáneo o intravenosa. También se dan dosis adicionales cada 3 o 4 horas, cuantas veces sean necesarias. También se emplea como en el edema agudo pulmonar en adultos, se va a dar de 10 a 15 miligramos intravenosos a una velocidad no mayor a 2 miligramos por minuto. En cuanto a sus contraindicaciones, va a ser pues que haya hipersensibilidad a la morfina, si se presenta depresión respiratoria o si el paciente llega a tener asma. Aquí en sus efectos adversos, los frecuentes van a ser somnolencia, sedación, depresión respiratoria, sensación de bienestar, euforia, estreñimiento, náuseas, vómito, disnea,
piel y boca seca. En los poco frecuentes va a ser disforia, hipotermia, confusión, delirio, cólico biliar, prurito, urticaria, hipotensión, ortostática, miosis y retención urinaria. Y ya en sus efectos adversos raros van a ser bradicardia, espasmos musculares, un sabor amargo, sequedad de boca e hipotermia. En cuanto a la metadona, esta va a ser igual un agonista opiáceo puro de origen sintético, va a ser un poco más potente a la morfina y presenta afinidad a los receptores. Se va a absorber en el tracto gastrointestinal y puede detectarse en el plasma en un lapso de 30 minutos después de su ingestión oral, alcanzando unas concentraciones máximas aproximadamente a las 4 horas. Y las concentraciones máximas en el cerebro ocurren de 1 a 2 horas. Sus principales metabolitos son la pirrolidina y la pirrolina. Su vida media va a ser larga, de 15 a 40 horas. En cuanto a sus indicaciones terapéuticas, estas va a ser indicada en el dolor intenso de cualquier etiología. Se va a dar oral o subcutánea de 5 a 10 miligramos, según la intensidad del dolor. También se va a dar como tratamiento del síndrome de abstinencia a los narcóticos, como tratamiento sustitutivo de mantenimiento de la dependencia de opiáceos. Aquí, en el tratamiento de síndrome de abstinencia, va a ser por vía oral, que se van a iniciar con 10 a 30 miligramos por día. Y bueno, va a depender de la respuesta de los pacientes, que puede aumentar hasta 40 a 60 miligramos día en un lapso de 1 a 2 semanas. En mantenimiento va a ser de 60 a 100 miligramos al día, con incrementos semanales de 10 miligramos. Y también se puede administrar una dosis en una toma diaria y se puede suspender de manera gradual, disminuyendo la dosis en 5 a 10 miligramos. Y bueno, también no se debe sobrepasar de 120 miligramos al día. Esta va a tener como efectos adversos, está asociado al síndrome del QT prolongado, estreñimiento, náuseas, vómitos, somnolencia y mareos. También va a provocar tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. En dosis altas puede provocar un coma, depresión respiratoria y posibles arritmias cardíacas. Y bueno, también no se recomienda utilizar en niños, y en los ancianos se deben administrar dosis menores a las habituales. Bueno, ahora tenemos a la meperidina o petidina. Esta va a ser un opioide sintético, es predominantemente un agonista de los receptores Mu. Se opone a la neurotransmisión de mensajes nociceptivos y modifica la reacción psíquica del sujeto al dolor. Aquí su acción analgésica de la petidina va a ser 5 a 10 veces más débil que la morfina. Sus concentraciones máximas en plasma ocurren dentro de 1 a 2 horas después de la ingesta. Y la meperidina se va a metabolizar principalmente en el hígado. Y su metabolito va a ser la norpetidina. Aquí va a tener su administración, puede ser intramuscular, intravenosa y subcutánea. En cuanto a sus indicaciones terapéuticas, esta va a ser en el dolor severo y también en el dolor postquirúrgico, y se va a administrar de 25 a 100 miligramos cada 4 horas, vía intramuscular o subcutánea, y de 25 a 50 miligramos mediante intravenosa. También, bueno, se puede administrar de forma intravenosa de 25 a 50 miligramos cada 4 horas. Y en los pacientes mayores, pues no exceder de 25 miligramos. Y bueno, aquí sus efectos analgésicos se van a detectar aproximadamente a los 15 minutos después de la administración oral, y va a alcanzar un pico de 1 a las 2 horas, y va a tener
va a desaparecer su efecto de manera gradual. También este se puede utilizar como analgésico en obstetricia en una dosis de 50 a 100 miligramos intramuscular subcutánea. También esto se puede repetir transcurridas 1 a 3 horas si es necesario y se puede administrar máximo 400 miligramos cada 24 horas. También se puede utilizar como medicación anestésica, se puede administrar 1 hora antes de la intervención quirúrgica y se pueden administrar de 50 a 100 miligramos intramuscular. Y en niños mayores de 6 meses se administra de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso cada 4 horas por vía intramuscular. Aquí en sus contraindicaciones va a ser la hipersensibilidad a la peptidina en niños menores de 6 meses, insuficiencia renal o hepática. Este va a ser, su uso va a estar contraindicado dentro de las 2 semanas posteriores a la última toma de un inhibidor de la aminoxidasa, ya que puede producirse excitación o depresión aguda del sistema nervioso central y puede provocando hipertensión e hipotensión. Aquí su administración durante el parto puede causar depresión respiratoria en el recién nacido. Y bueno, algunos de sus efectos adversos son vértigo, mareo, sedación, sudoración, confusión, que va a ser en dosis altas, alteración del estado de ánimo con disforia o euforia, alucinaciones, dolor de cabeza, convulsiones, temblor, depresión respiratoria, movimientos musculares descoordinados, desorientación y desorientación transitoria. En cuanto al tramador, este va a ser un analgésico agonista con acción central no selectivo de los receptores opioides mu, delta y kappa con mayor afinidad a los receptores mu. Va a tener una biodisponibilidad del 68%. Este se metaboliza en el hígado, donde se forma su metabolito que va a ser el O-desmetilado de tramador. Y este va a ser 4 veces más potente que el tramador, con una vida media de eliminación de 6 horas para el tramadol y para su metabolito de 7.5 horas. Esta va a ser, su efecto va a comenzar después de 2 a 3 horas después de su administración, y su duración de su efecto va a durar aproximadamente 6 horas y se va a eliminar por la orina. Aquí, en cuanto a su dosis máxima diaria, es de 400 miligramos. Esto va a cambiar en los pacientes mayores de 75 años, que se va a reducir a 300 miligramos. Y también se van a administrar 200 miligramos en pacientes con baja eliminación de creatinina. También en cuanto a sus indicaciones terapéuticas, va a ser en el dolor moderado a severo, que va a ser en adultos, administrar de 50 a 100 miligramos cada 4 o 6 horas, según sea necesario. Y también mediante vía oral no se ha establecido su eficacia ni su seguridad en menores de 16 años. Y sus efectos adversos van a ser mareos, cefaleas, confusión, somnolencia, náuseas, vómito, va a causar estreñimiento, sequedad bucal, sudoración y fatiga. En cuanto a la codeína, esta va a ser un derivado de la morfina que se caracteriza por tener menor potencia analgésica. Es un analgésico narcótico que se une a los receptores mu como agonista. También se utiliza como antidiarreico y va a tener un efecto antitusígeno. Va a tener una absorción de 60 minutos. Su unión a proteínas va a ser baja de 7 al 25%. También tiene un metabolismo hepático y su metabolito activo va a ser la morfina. Se va a excretar ah, de manera renal con un 90% y el 10% del medicamento no va a sufrir cambios. Y su vida media de eliminación va a ser de 3 horas y el metabolito de la codeína va a ser, su metabolito se elimina igual a las 3 horas.
Este va a estar indicado, es decir, se va a indicar en el dolor leve a moderado en adultos con dosis de 50 a 60 miligramos cada 4 horas por vía oral. Eh, También, bueno, en niños va a ser de 0,5 miligramos por kilogramo de peso cada 4 o 6 horas. También se administra en la tos no productiva en adultos y niños mayores de 12 años de 10 a 20 miligramos por vía oral cada 4 o 6 horas, con una dosis máxima al día de 120 miligramos. En niños de 6 a 11 años se puede administrar de 5 a 10 miligramos cada 4 o 6 horas, con una dosis máxima de 60 miligramos al día. Y en niños de 12 a 6 años se va a administrar 1 miligramo por kilogramo de peso al día. Y esto se va a dividir en 4 dosis administradas cada 2 o 4 horas, con una dosis máxima de 30 miligramos al día. Este va a provocar mareos, somnolencia, convulsiones, estreñimiento, náuseas, vómito, prurito. Va a provocar erupciones cutáneas en pacientes alérgicos, confusión mental, euforia y disforia. Y a dosis elevadas de codeína puede provocar trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos, depresión y depresión respiratoria. Aquí, en cuanto al fentanilo, es un opioide sintético, va a ser agonista opioide principalmente del receptor mu. Este va a tener un metabolismo hepático y se va a excretar de forma renal. Aquí su tiempo máximo para alcanzar la analgesia es después de la administración intravenosa, va a ser a los 5 minutos. En cuanto a sus usos terapéuticos, va a ser administrado en el dolor crónico. Aquí en adultos pueden aplicar parches transdérmicos en la parte superior del torso o en área donde no cause irritación o no radiada esto en cuanto a que no dé la luz. Aquí se van a administrar de 25 microgramos por hora y se debe de ajustar la dosis según la tolerancia y necesidad de los pacientes. Y el parche se usa cada 72 horas. Se puede utilizar como complemento de la anestesia general y analgesia postquirúrgica. También va a provocar depresión respiratoria, somnolencia, cefalea y mareos. Va a causar náuseas, vómito, estreñimiento, sudoración por sudoración, nerviosismo, pérdida del apetito, depresión, gerostomía, dispepsia, reacciones cutáneas en el punto de aplicación en el caso de que se utilice el parche transdérmico. La oxicodona va a ser un agonista puro de los opioides. Agonista puro de opioides con afinidad por el receptor opiáceo mu, kappa y delta, con un efecto analgésico, ansiolítico y sedante. Va a tener un ionoproteínas del 45%, se va a metabolizar en el hígado y va a tener metabolitos activos que van a ser la noroxicodona, noroximorfona y oximorfona. Y se va a excretar de manera renal. Aquí en sus indicaciones terapéuticas va a ser en el dolor moderado a severo, que se van a administrar en adultos 50 miligramos por vía oral cada 6 horas. En cuanto al dolor crónico, se administran 10 miligramos en tabletas cada 12 horas, incrementando su dosis cada 1 o 2 días. En cuanto a sus contraindicaciones, va a ser a la hipersensibilidad a la oxicodona, depresión, si presenta depresión respiratoria grave con hipoxia, la sensibilidad conocida a la morfina u otros opioides. Y en cuanto a la insuficiencia, bueno, si el paciente llegara a presentar insuficiencia hepática o renal, aquí se debe reducir su dosis inicial en un 50%. También, como efectos adversos, puede disminuir el apetito, va a provocar sueños anormales, pensamientos anómalos, ansiedad, estado de confusión, depresión, insomnio, nerviosismo.
También va a presentar somnolencia, mareos, dolor de cabeza, temblores, letargia. También estreñimiento, náuseas, vómito, prurito, erupción, trastornos urinarios, astenia, fiebre y fatiga. En cuanto a una sobredosis masiva, bueno, si hay una sobredosis de oxicodona, se deben administrar 0.8 miligramos de naloxona intravenosa y repetir cada 2 o 3 minutos según la necesidad, o bien mediante infusiones de 2 miligramos en 500 mililitros de solución salina o dextrosa al 5%. En una sobredosis menos severa, administrar 0.2 miligramos de naloxona intravenosa seguido de incrementos de 0.1 miligramos cada 2 minutos si fuera necesario. En cuanto a los agonistas parciales, está la buprenorfina, que esta va a ser un apoyo derivado de la tebaína con acciones agonistas antagonistas. Actúa como agonista parcial sobre los receptores mu y en menor proporción sobre los receptores kappa. Su concentración en sangre se va a producir en un lapso de 5 minutos a partir de la administración intramuscular y de 1 a 2 horas después de la administración oral o sublingual. Se metaboliza a norbuprenorfina por el citocromo P3A4 y no se debe de tomar con inhibidores conocidos del citocromo P3A4, por ejemplo, que pueden ser los antifúngicos azoles, antibióticos macrólidos o inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana. Aquí, bueno, se puede administrar, bueno, sus indicaciones va a ser sublingual, en el dolor, iniciar con 2 miligramos cada 4 o 6 horas y ajustar según la intensidad del dolor y respuesta del paciente. Aquí en su administración transdérmica está indicado en el dolor crónico, en pacientes sin tratamiento previo, aquí iniciar con 5 microgramos hora, con un máximo de 20 microgramos por hora, y se debe reemplazar el parche cada 7 días. El dolor moderado intenso de cualquier etiología se va a administrar de forma intravenosa o intramuscular de 0.3 a 0.6 microgramos cada 6 horas, de cada 6 a 8 horas, y de manera sublingual a 0.2 miligramos cada 8 horas. En cuanto a su eliminación de la buprenorfina, se va a eliminar en heces y los metabolitos en la orina, y sus metabolitos en la orina. Y su vida media de eliminación va a ser de 1.2 a 7.2 horas. En cuanto a sus reacciones adversas, va a presentar el paciente mareo, dolor de cabeza, disnea, náuseas, vómitos, estreñimiento, va a producir edema, prurito, exantema, diaforesis, edema, cansancio, somnolencia, depresión respiratoria y broncoespasmo. Aquí ahora tenemos a los antagonistas. Tenemos a la nalbufina, que va a ser un agente opioide con propiedades agonistas kappa y antagonistas mu. Sus concentraciones máximas por vía intramuscular y subcutánea se obtienen a los 30 minutos. Se metaboliza por vía hepática, se elimina en la orina y su vida media de eliminación es de 3 a 6 horas. Su efecto analgésico va a estar limitado a las dosis de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo y aparece a los 2 o 5 minutos después de la administración intravenosa y a los 15 a 20 minutos por la vía intramuscular o subcutánea. También va a tener su efecto de analgesia, va a ser de 4 horas. Aquí en el uso terapéutico va a ser en el dolor moderado a severo. En adultos se van a administrar de 10 a 20 miligramos de forma subcutánea, intramuscular o intravenosa cada 3